Muy buenas y bienvenidos a Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective, una semana en la que se ha puesto de manifiesto, una vez más, que las informaciones que este diario lleva publicando desde hace ya mucho tiempo, desde hace ya pues muchos meses, incluso años, van por delante no solo de la competencia, sino también de la propia investigación. La Guardia Civil aporta ahora pruebas de todo lo que hemos ido publicando en los últimos meses. En su último informe de la UCO hablaremos de este asunto con nuestras compañeras Ketty Garat y también con Teresa Gómez y también, como no, puede ser de otra manera, con el director de este diario, Álvaro Nieto. Pero también vamos a analizar la locura y la incertidumbre que están generando pues prácticamente todas las decisiones de Donald Trump, y lo haremos con José Manuel Calvo. Arrancamos ya. Y arrancamos saludando al director de The Objective, Álvaro Nieto. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cuánto tiempo? La verdad, y qué alegría tenerte aquí de nuevo, porque esta semana, además, sí, en la que el nuevo informe de la UCO, un informe, pues como ya viene siendo habitual y viene pasando en los últimos informes de la Guardia Civil, viene a demostrar pues lo que ha ido publicando este diario los últimos meses. Sí, viene a confirmar, digamos, todas nuestras informaciones, y supongo que los lectores más fieles de The Objective pues habrán comprobado como informaciones que ya se habían publicado en este periódico hace año y medio, hace 2 años, hace 6 meses, les suena pues de repente pues empiezan a estar en todos los periódicos y en todos los medios de comunicación, en las radios y en las televisiones, ¿no? Esto lo único que hace es confirmar que nosotros estamos yendo por delante en esta línea del periodismo de investigación, y particularmente en estos casos que afectan a Ábalos, que sí que hemos sido siempre pues vanguardistas, por así decirlo, no hemos ido en vanguardia. Porque bueno, hay que recordarle a todo el mundo que el equipo que estamos aquí en The Objective, primero estuvimos en Voz Populi, sacamos el del Seagate y el escándalo Coldo, lo que se llama hoy escándalo Coldo, que es el caso de soluciones de gestión, todo eso es del año 20. En el año 21 sacamos el escándalo Plus Ultra, y luego ya cuando nos vinimos aquí a The Objective, pues Ketty Garat prioritariamente sacó todos los trapos sucios de Ábalos, de por qué le habían echado del gobierno, con sus líos de faldas, de prostitutas, de fiestas, de paradores, con los líos de gastos tanto en el ministerio como en el gobierno, con sus viajes internacionales un tanto turbios, en fin. Y luego, con el paso de los años, pues fuimos descubriendo a Jessica, a Andrea, a Claudia, en fin, a muchas amigas de Ábalos que han disfrutado de prebendas gracias a la posición que tenía el ministro tan importante tanto en el Partido Socialista como en el gobierno. Poco a poco se han ido publicando esas cuestiones y, claro, el último informe ya directamente cerca la figura de José Luis Ábalos en un momento en el que era ministro de Transportes, era mano derecha y, bueno, pues uno de los cargos más importantes dentro del Partido Socialista y mano derecha del propio presidente del gobierno. Este informe pues pone de manifiesto la figura preponderante dentro de la trama del caso Coldo que comentas de Ábalos, pero también pues deja otras cuestiones encima de la mesa, como esas sospechas que había sobre el rescate a Air Europa, que fue tan comentado, del que aquí hemos hablado tanto, porque fue un rescate millonario. Hasta el momento no se había puesto tanto dinero público para rescatar una empresa. Les contextualizamos, recuerden, fue en plena pandemia del COVID-19, se paraliza todo el espacio aéreo. Evidentemente las empresas dedicadas a este sector sufren un fuerte golpe, pero misteriosamente esta empresa consigue un rescate de una manera bastante sospechosa, muy rápida y muy cuantiosa. Sí, a ver, vamos por partes, si te parece. Este informe de la Guardia Civil que hemos conocido esta semana, porque se lo ha entregado al Tribunal Supremo la UCO, la Unidad Central Operativa, este informe es el primero, digamos, que analiza la vinculación de José Luis Ábalos, que es el que está siendo investigado en el Supremo, por eso está la causa en el Supremo. Es el primero que analiza la vinculación de Ábalos con la trama en principio de las mascarillas que supuestamente lideraba Víctor de Aldana. Hasta ahora habíamos tenido varios informes que habían sido remitidos a los otros jueces que están investigando, que básicamente son 2 en la Audiencia Nacional, pero desde el 4 de febrero de este mismo año ya se da autorización a la policía a que investigue a Ábalos.
Nos presentaron ya hace unos días un informe sobre el patrimonio de Ábalos, que ahí había, digamos, pocas novedades, porque en el fondo lo único que se ha hecho es analizar las cuentas bancarias y las declaraciones de Hacienda. Y, hombre, normalmente cuando uno roba, pues no lo pone en la declaración lo que ha robado no viene en la declaración de la renta. Entonces ahí había poca novedad. Podía haber alguna cosa llamativa, pero en realidad ahí no han descubierto nada extraordinario, más allá de que efectivamente tenía una finca en Colombia. Pero este informe que se ha presentado esta semana ante el juez sí que tiene algunas novedades, ¿no? La fundamental es la que acabas de decir, y es que se ve muy claramente cómo Ábalos participa activamente en la consecución, digamos, del rescate de Air Europa. Por supuesto, cuando empieza la pandemia, las empresas turísticas sufren mucho, y la mayoría de países europeos rescatan a sus aerolíneas. Eso nadie lo discute. Y en su momento ninguno discutimos el rescate de Europa. Lo que pasa es que con el paso de los años hemos descubierto tantos asuntos alrededor de ese rescate que hemos llegado a sospechar que haya podido haber un reparto de comisiones ilegales y de dinero malversado. Y el informe de la UCO señala directamente a Ábalos y demuestra, fundamentalmente con mensajes de WhatsApp y de móvil, cómo Ábalos participa activamente en dos momentos clave, uno en el verano y otro, digamos, ya en septiembre. Y gracias a esa participación activa, la UCO ya lo que primero demuestra es que, como mínimo, se le paga por parte de Air Europa unas vacaciones en Marbella, en un chalet de lujo que descubrió The Objective, que publicó The Objective y que curiosamente estaba contiguo a un prostíbulo, como no, llamado Milady Palace. Esto es un primer pago que se ha descubierto y que se ha podido acreditar a Ábalos por sus gestiones, por las gestiones realizadas en favor del rescate. Luego, evidentemente, en el informe de la UCO hay más pruebas de otras cosas. Por ejemplo... Es que, perdona que te corte, claro, es que en el informe queda claro que precisamente son Víctor de Aldama y Javier Hidalgo los que van, ¿no?, a este chalet a ver qué tal están las cosas y todo está en orden para el señor ministro. Pero no, sí queda clarísimo que Ábalos no paga sus vacaciones en Marbella aquel verano del año 20 y que efectivamente eso lo están pagando, y de hecho hay mensajes en donde Koldo le dice: esto sale gratis, esto es por las molestias que te hemos generado y que te ha generado este asunto. En fin, yo creo que ahí Ábalos no tiene por dónde librarse. O sea, está pringadísimo, al menos con esas vacaciones pagadas, que, bueno, puede parecer una cosa menor porque suman 9.000 euros, pero bueno, ya es un primer elemento a tener en cuenta. Luego ha quedado en el informe también muy acreditado, como también ya sabíamos, que la trama de las mascarillas le paga o le compra, por así decirlo, un chalet en la provincia de Cádiz, en la línea de la Concepción, el chalet que comúnmente hemos llamado la Alcaidesa, y efectivamente, de nuevo, queda acreditado que gracias a haber sido Ábalos el que ha decidido contratar con la empresa estas soluciones de gestión, bueno, pues la trama le ha comprado un chalet. Y de hecho hay varios emails publicados originariamente también en The Objective, en donde el propio Ábalos le va diciendo a Koldo qué chalet quiere de entre varios que les están ofreciendo, ¿no? Y elige personalmente, porque ve las fotos, aquel que más le gusta. Lo elige, se lo queda, lo que pasa que con tan mala fortuna que en un momento dado le echan del gobierno y entonces a Ábalos le desahucian del chalet. Porque, claro, los de la trama estaban intentando, ya por aquel entonces, en el año 2021, estaban intentando lograr una licencia de hidrocarburos. Y como echaron a Ábalos del gobierno y no conseguían la licencia de hidrocarburos, que luego más tarde sí que la consiguieron, pues decidieron que ya no iban a seguir pagándole el pisito o el chalet, en este caso, al exministro. Y luego hay tres cosas más que han quedado acreditadísimas en este informe, que ya son beneficios que obtiene Ábalos para sus amiguitas. Tenemos, en primer lugar, la casa pagada a Jessica en la Plaza de España, que era donde supuestamente pues se veía con, no sé si llamarlo su amante, porque en realidad, en fin, Ábalos ya sabemos
que se veía con que Jessica. veían a lo mejor para hablar de Ineco y de... Sí, se veía con Jessica a la vez que mantenía, por supuesto, su vida con su mujer y, bueno, pues esa vivienda ha quedado también acreditada que la pagaba La Trama. Durante 3 años, un apartamento en la Plaza de España. Ha quedado también acreditado cómo enchufan a Jessica en 2 empresas públicas, en este caso dependientes de Adif. Primero Ineco y luego Traxatec. Aquí es muy interesante porque gracias al informe de la UCO queda perfectamente claro que la persona clave en el enchufe es Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif por aquel entonces. Pardo de Vera ha mentido descaradamente hasta ahora porque ante el Tribunal Supremo dijo que ella, en fin, que ella no intercedió por el fichaje de Jessica y ahora sí que queda acreditado con mensajes de ella misma, con Koldo y con La Trama, que ella fue precisamente la que movió los hilos, como no podía ser de otra manera, para que fuera contratada en estas 2 empresas públicas que me he referido antes. Y el último elemento que también queda acreditado en este informe es el enchufe de Claudia, Miss Asturias, digamos, para nuestros lectores, persona que también descubrimos en The Objective, como Jessica. Ya habíamos dicho que había sido enchufada en Logi Israel. Aquí la novedad con Jessica es que Claudia sí que iba a trabajar, es decir, que Jessica nunca fue a trabajar, pero aquí Claudia sí que hay más o menos constancia de que llegó a ir en algunos momentos. Y otra novedad interesante que hemos descubierto gracias al informe de la UCO es que la persona clave que se utiliza para enchufarla en Logi Israel es el presidente de Renfe, Isaías Taboas, que ahora ya no es presidente de Renfe, ahora es alto cargo de la Generalitat de Cataluña, pero cuidado, que está pringadísimo el presidente de Renfe y que tendrá que explicarnos por qué narices enchufó a una persona porque se lo dijera un ministro. Esto es un poco lo fundamental de este informe, pero me gustaría explicar que aunque el informe se centra en la vinculación entre Ábalos y La Trama, en este informe aparece Sánchez colateralmente 3 veces y yo creo que esto ya, en fin, está escalando. Porque el gobierno tiene la tentación siempre de decirnos, no, esto era una cosa de Ábalos, que era la oveja negra, el garbanzo negro. No, es que aquí hay cosas raras. Que aún así tampoco, que hay que porque investigar. Era ministro del gobierno de España y por su supuesto, mano derecha. Pero hay 3 elementos ya en este informe que, en fin, son para echarse a temblar y que espero que se sigan investigando. El más importante, Rocío, es que en el año 20... cuando ya Air Europa había pedido y estaba gestionando su rescate, se complican las cosas y de repente, por los mensajes que se envían unos y otros, el 3 de septiembre del año 20 nos enteramos que Javier Hidalgo, entonces CEO de Air Europa, llama a Begoña. Según los mensajes, voy a llamar ahora mismo a Begoña, ¿no? Y hace esa llamada a Begoña. ¿Quién es Begoña? Bueno, todos ustedes se pueden imaginar quién es Begoña, pero si alguien tiene dudas, el siguiente mensaje que se intercambia Javier Hidalgo, o en este caso Víctor de Aldama con Koldo, están hablando de que Hidalgo acaba de llamar a Begoña Gómez y dice Koldo, bueno, si quiere que llame también a Pedro. Hombre, pues Begoña y Pedro yo solo conozco estos 2, los de la Moncloa, no se me ocurre nadie más. Importantes, entonces, con un papel relevante. Entonces, ¿por qué es importante ese momento? Porque estamos con el rescate bloqueado. El 3 de septiembre se sabe por los mensajes que Hidalgo ha llamado a Begoña Gómez y, curiosamente, 6 días más tarde, el 9 de septiembre, la SEPI, el organismo público que gestionaba los rescates, le envía a Air Europa ya una propuesta, digamos, en firme de rescate. En 6 días consiguen desbloquear el asunto. Esto yo creo que es de enorme gravedad y que exigiría como mínimo la declaración ante el Tribunal Supremo de Javier Hidalgo y de Begoña Gómez, como mínimo, para explicarnos exactamente qué pasó y cómo, de qué hablaron en esa llamada y si se hizo algún tipo de gestión con el gobierno por parte de Begoña Gómez. Efectivamente, ahí hay ya también otra vinculación, como he dicho, a Sánchez cuando dice Koldo, bueno, y si quiere que llame a Pedro también. Curioso, ¿no? Que ya hablen de Pedro con esta familiaridad. Pero es que hay otro momento en el informe en el que se habla también de Pedro,
que aquí es un poco más ambiguo porque estamos en un momento anterior en donde están hablando de las dificultades del rescate y tal, y hablan de que el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, está poniendo como palos en las ruedas, y entonces en un momento de la conversación entre Aldama y Koldo dicen, bueno, pues va a haber que hablar con Pedro. Hay gente que está diciendo, bueno, pero es que hablan de Pedro Saura. No, pero es que a Pedro Saura todo el rato en el informe y en los mensajes le llaman Saura, no le llaman Pedro. A quien llaman Pedro es al de Begoña, como hemos dicho antes. Entonces, bueno, yo creo que queda bastante claro que ahí Sánchez, digamos, pudo haber tenido también una participación. Y en cualquier caso, a mí me gustaría recordar algo que es fundamental. Y es que Ábalos no era por sí mismo el responsable de rescatar a Air Europa. Él era el ministro de Transportes, pero el rescate se aprueba en Consejo de Ministros de manera colegiada, se aprueba el 3 de noviembre, y por tanto la responsabilidad de ese rescate es de todo el gobierno, del presidente incluido, y en la SEPI, que es quien propone el rescate, están representados 5 ministerios. Uno de ellos es el de Ábalos, y se presentan informes a favor del rescate de 5 ministerios. Pero me gustaría recordar que, insisto, la responsabilidad del rescate es compartida y, por tanto, no me creo que el rescate se conceda porque lo pida Ábalos. O sea, no. No porque exige una decisión de todo el gobierno. Y hay gente que me dice, no, Álvaro, pero es que, claro, había que rescatar a Europa, era lógico. Sí, sí, pero voy a dar otro detalle para que los oyentes vean que hay cosas raras. Air Europa, cuando pide el rescate oficialmente, que lo pide el 20 de agosto del año 20, pide 400 millones de euros. ¿Sabes, Rocío, cuántos millones le acabaron dando 2 meses después el gobierno? Algo más. 475. Debe ser el primer caso en la historia de España en donde el gobierno le da a una empresa más dinero del que pide. Oye, yo no conozco un caso similar. En general, en la vida no. No el pasa, banco no te da más de lo que pides. El banco no te da más hipoteca, tu jefe no te da más sueldo del que pides. Bueno, total. Entonces, claro, y la gente dice, no, pero será por algún tema. Bueno, será por lo que sea, pero yo quiero recordar aquí también otro detalle. Y es que llevamos muchos años exigiendo que se publiquen los informes que avalaban el rescate por parte de varios ministerios para saber y para conocer qué justificación dieron, qué argumentos y cómo se argumentó esta subida de 400 a 475, pero esos informes están ocultos, se han mantenido secretos y nadie nos los ha querido dar. Se han pedido transparencia y nada. Se han pedido sistemáticamente. Entonces, claro, mientras estén los informes ocultos, tendremos todo el derecho del mundo a dudar de que el rescate fuera proporcionado. Es decir, ¿había que rescatar en Europa? Seguramente. Pero con 475 millones, pues ahora ya tengo dudas, porque se habían pedido 400, porque no nos enseñan los informes, porque estamos viendo que Ábalos estaba especialmente interesado en salvar la compañía. Entonces, claro, si juntas todo, en fin, es para sospechar. Y recuerdo a todo el mundo que lo de Begoña Gómez no es casual tampoco, porque Begoña Gómez en ese año 20 también trabajaba para Javier Hidalgo, para Globalia, porque ella estaba colaborando con una filial de Globalia que se llamaba Guacalúa, que fue una especie de chiringuito que montó Javier Hidalgo para aproximarse a la esposa del presidente del gobierno, y como consecuencia de ese puesto, Javier Hidalgo y Begoña Gómez se relacionaron mucho ese año 20. Tuvieron varias reuniones en la sede de Globalia, tuvieron un viaje a San Petersburgo, es decir, que había una relación entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez. Por tanto, no es descartable que Begoña Gómez también intercediese a favor de ese rescate. Claro, Álvaro, como estamos contando y como se ve en el informe de la UCO, como venimos contando en The Objective y como acabas de decir, esto está escalando ya a unos niveles, se hace alusión a Pedro. El Partido Popular ya ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez. Desde Podemos, esto sí que es curioso, Ione Belarra pide también explicaciones al gobierno y que devuelvan el dinero. Hay que decir que, bueno, Podemos estaba en ese gobierno cuando sucedió todo esto, entonces entiendo que también se interpelarán a ellos mismos, porque estaban dentro de ese gobierno cuando Ábalos era ministro de Transportes. ¿Qué
qué va a ocurrir en las próximas horas, porque Pedro Sánchez le ha pillado todo esto en China de viaje y ahí parece mutismo absoluto en Moncloa, salvo alguna declaración suelta. Pues mira, Rocío, yo creo que no va a pasar absolutamente nada porque ya hemos visto esto otras veces. Es decir, aquí en España están pasando cosas de enorme gravedad. Los últimos 5 o 6 años llevamos publicando informaciones muy espectaculares y no sucede nada. Te voy a poner un ejemplo. O sea, por supuesto, yo creo que en cualquier país europeo, si se publicase un informe policial de estas características, yo creo que caía un gobierno inmediatamente. De verdad. O sea, yo creo que hay motivos más que suficientes. Una democracia similar o a las que nos queremos parecer, sí. Pero mira, te voy a dar un ejemplo para que veas que no va a suceder nada. El informe de la UCO se conoció el miércoles por la tarde. Por supuesto, fue muy impactante en todas las redacciones de España, todos los periódicos, todos los periodistas nos pusimos a trabajar y a leerlo. Pero al día siguiente, jueves, ningún medio de comunicación en España, ni escrito ni digital, salvo The Objective, abrió el periódico con este tema. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Nuestros colegas, a pesar de la gravedad de los hechos, prefirieron abrir el periódico pues con los aranceles, con el último tuit de Trump y con todas estas cosas, que yo no niego que no sean importantes. Pero si ni siquiera los periodistas somos capaces de darle la relevancia que tiene al asunto, ¿cómo vamos a pedir que la gente vaya y proteste en la calle? Es decir, muchas veces se dice, no, es que los españoles están anestesiados, es que la sociedad está anestesiada. Sí, claro, está anestesiada, pero es que son los propios medios de comunicación los que están llevando a ese clima, porque no están valorando adecuadamente y no le están dando la relevancia que esto merece. Es que un informe de estas características donde te están diciendo a la cara que han enchufado en empresas públicas como les ha dado la gana, que han gastado el dinero público como les ha dado la gana, que han regalado chalés y vacaciones pagadas a los ministros por hacer gestiones y no le damos la relevancia que tiene que tener. Hombre, pues si no le damos relevancia a esto, ¿qué queremos? O sea, ¿qué estamos esperando para darle la apertura de un periódico a este asunto? ¿Qué estamos esperando? ¿Que se descubra una cuenta secreta del presidente del gobierno en Suiza? Porque es que ya más no se me ocurre que podamos publicar. O sea, ¿qué más queremos que suceda en España para que todo el mundo tome conciencia de que probablemente hemos estado gobernados o estamos incluso ya gobernados aún por una banda? Entonces, hombre... En fin, yo por supuesto que los lectores o los oyentes sepan que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Tenemos unos periodistas extraordinarios y afortunadamente The Objective tiene una oportunidad maravillosa para seguir creciendo y seguir haciendo periodismo. Si los demás no lo quieren hacer, ya es su problema. Nosotros vamos a seguir, pero la verdad es que es muy descorazonador comprobar cómo, ante la gravedad de los hechos no hay una mayor conciencia de que esto es realmente importante. Álvaro, como siempre, muchas gracias. Gracias. Y vamos a saludar ya a Ketty Garate y a Teresa Gómez, nuestras compañeras. Una vez más, daros la enhorabuena en nombre de todo el equipo de The Objective, porque el informe de la UCO, el nuevo informe de la UCO que hemos conocido en estas últimas horas, pone de manifiesto una vez más que el trabajo de esta casa y el trabajo fundamentalmente de estas dos compañeras que tenemos aquí con nosotros ha ido por delante, no solo de lo que publicaban otros medios, sino de las propias informaciones e investigación de la UCO. De hecho, ahora lo que hace la Guardia Civil es aportar pruebas sobre todo lo que vosotras venís contando los últimos meses. Antes de ir a analizar un poco el informe y las novedades y lo que vosotras consideráis relevantes, yo quería preguntar directamente a Ketty Garat por cómo se está respirando, cómo se está tomando el PSOE toda esta avalancha informativa que se suma a lo que ya venimos conociendo los últimos años, este goteo de información, porque en Moncloa parece que hay un mutismo absoluto.
La verdad es que para los pocos que no se habían caído del guindo, que ya quedaban pocos, porque la verdad es que llevamos varios informes demoledores, varias noticias, varias investigaciones de esta casa, de otros medios también, aunque hayan ido por detrás, todo hay que decirlo. La verdad es que, pues hoy se respiraba un ambiente, según me confesaba un alto cargo precisamente del gobierno, de vergüenza y de rabia, ¿no? De vergüenza y de rabia por ver que todo lo que habíamos publicado casi nos habíamos quedado cortos, porque la cuestión era mucho más, más aberrante, más impúdica de lo que aparentemente se perfilaba, y mira que ya se vislumbraba que era una cuestión escabrosa y una cuestión vergonzante, ¿no? Bueno, pues vergüenza y rabia es básicamente el sentimiento que domina ahora mismo en Moncloa y en el Partido Socialista, por varios motivos, porque ya estamos hablando efectivamente de un tren de vida desorbitado, de unas cantidades de dinero astronómicas, de un nivel de vida que no se puede permitir un gobierno. Estamos hablando de que en apenas 10 días claro, lo que pasa es que no la pagaba él, la pagaban otros, pero eso también es sangrante y también es impúdico por otra parte, ¿no? Pero que un ministro del Gobierno de España se aloje, solo ese hecho, es que cualquiera de las cosas que vamos conociendo, solo con que una de ellas estuviera confirmada, yo creo que motivarían dimisiones en cualquier otro país avanzado de la Unión Europea o del mundo. Pero bueno, aquí tenemos otro umbral de resistencia. Que un ministro del Gobierno de España se aloje precisamente en una villa de lujo contigua a un prostíbulo por un importe superior a los 9.000, casi 10.000 euros en apenas 10 días, que lo haga en un contexto en el que se está negociando un rescate, que en ese contexto en el que se está negociando un rescate, las dos personas que están negociando el rescate, Javier Hidalgo y Víctor de Aldama, se acerquen precisamente a la vivienda para ver que todo está a gusto del ministro, que se conozca posteriormente por la UCO que precisamente Globalia, el holding empresarial de los Hidalgo, dueño de la aerolínea de esa compañía, es quien paga precisamente esa vivienda, que se siga conociendo los aspectos relacionados con las contrataciones de las amantes, prostitutas, amigas o lo que sea de José Luis Ábalos, con un tenor de un cruce de mensajes con el que fuera su mano derecha, Koldo García Izaguirre, absolutamente aberrante, en el sentido de, hablando que si en términos de la puta casa, este trabajo de mierda, la tía esta que me está escribiendo para pedirme las horas que tengo trabajadas esta semana o las vacaciones que me cojo. Yo creo que es todo absolutamente pues un tsunami que yo creo que no puede aguantar absolutamente ningún gobierno, ¿no? Veremos si aguanta o no, porque de momento, pues eso, parece que el mutismo es absoluto, pero vamos, si os parece, a un poco lo que se ha conocido, ¿no? Que ya nuestros lectores y oyentes lo saben, porque estaban informados de antes por este periódico, pero hay muchas cuestiones que, como ha ido comentando Ketty, relevantes, que, por ejemplo, hay un nombre, es un nombre central, ¿no? En todo este asunto, es el de la mujer del presidente. Que precisamente la UCO detalla que Javier Hidalgo habría llamado a Begoña Gómez por ese rescate que siempre ha estado puesto bajo la lupa, que aquí también lo hemos tratado en muchas ocasiones, el rescate más sorprendente de la pandemia. Se rescataron a muchas empresas, pero casualmente a esta se hizo de una manera muy veloz, muy rápido, con muchas incógnitas encima de la mesa. Teresa, ¿qué más cosas consideras que tiene el informe que...? Pues hoy publicamos en The Objective que no solamente se menciona a Begoña Gómez, sino que también de manera indirecta se menciona a Pedro Sánchez, ¿no? Y es en ese momento en el que todavía no se había concedido el rescate y desde la SEPI Aldama estaba presionando para que defendiesen el rescate, es decir, utilizar una institución pública para beneficiar, ¿no? a una empresa privada. Y hay un momento en el que Aldama está enfadado con Pedro Saura, que en aquel momento era secretario de Transporte. Está enfadado y se lo transmite a Koldo, ¿no? Y Koldo le dice, esto se tiene que enterar ya, más o menos, dices, hay que transmitírselo ya a Pedro. Y Aldama le contesta que como él vea. A nosotros lo que nos dice en fuente de la investigación es que desde la Guardia Civil se sospecha que ese Pedro podría ser Pedro Sánchez, debido al contexto de esas comunicaciones, entre otros motivos, porque a Pedro Saura, cuando hacen referencia a él, nunca le llaman Pedro, sino siempre le llaman por el apellido,
y no por el nombre de pila. Eso por un lado. Y luego yo también quería decir que las informaciones que ahora se están conociendo es motivo más que suficiente para que cayese ya el gobierno. Es decir, si estas mismas informaciones hubiesen afectado a un gobierno del Partido Popular, estoy totalmente convencida de que habría manifestaciones día sí y día también. Por tanto, cuando nos preguntan, ¿pero qué tiene que salir para que caiga el gobierno? Bueno, es que ya hay información suficiente para que la población debería estar indignada y debería estar en la calle y debería realmente decir hasta aquí, porque hemos visto, y esto ha quedado claro en el último informe de la UCO, que como bien acabamos de decir, ya lo estábamos adelantando en Diojefte antes de que saliese este informe, hemos visto cómo Begoña Gómez estaba en el entramado y hemos visto, y ahora estamos viendo cómo de manera directa también estaba Pedro Sánchez, que obviamente todavía quedan muchas más pruebas por salir, por supuesto, que hay muchos más miembros del gobierno que todavía pues tienen que salir esas pruebas que se le vincula con la trama de corrupción. También cuando publicábamos en Diojefte en octubre esta casa, que hasta el momento era desconocida, publicamos que había ido el propio Hidalgo y Aldama a visitar a Ábalos, y también decíamos que Aldama no pagó esa casa. Si Aldama no paga esa casa, Ábalos, perdona. Uh-huh. Si Ábalos no paga esa casa y quien va a ver si está todo a su gusto es Aldama e Hidalgo, en blanco y en botella, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, nosotros obviamente periodísticamente hay cosas a las que no podemos acceder a unos movimientos de cuentas, pero sí podemos acceder a testimonio, a fuentes presenciales, a llevar la investigación pues bajo las herramientas que tenemos disponibles, que no son ni mucho menos las que tiene la UCO. Claro. Y yo solamente ya quería añadir una cosa. Yo creo que detrás de un buen equipo como es este siempre hay un buen jefe, y en este caso es Álvaro Nieto, y es verdad que tanto a Ketty como a mí nunca nos ha puesto ninguna objeción con respecto a ninguna de nuestras investigaciones, siempre nos ha apoyado. Entonces yo creo que también Ketty y yo le valoramos muchísimo eso, y personalmente yo a Ketty por ser tan generosa conmigo. Qué bonito, compañero. El capitán del barco evidentemente tiene mucho que decir sobre esto, y obviamente estas dos brillantes compañeras, pero claro, has dejado muchas cuestiones encima de la mesa con unas informaciones como las que estamos conociendo. Un gobierno, tú lo has dicho, de cualquier país semejante, cualquier democracia, ¿no?, occidental, semejante o a la que nos queramos parecer, pues por lo menos habría algún movimiento. El Partido Popular ya ha pedido dimisiones. Es curioso que Ione Belarra, desde Podemos también, cuestiona todas estas informaciones, pide que el gobierno devuelva el dinero que se hubiese llevado a Ábalos de manera fraude, pero es que ellos formaban parte del gobierno en ese momento. Entonces aquí, claro, hay muchas responsabilidades que pulir, pero todo esto le ha estallado a Pedro Sánchez en medio de una situación internacional de absoluta locura por todos los movimientos de Trump, y en un viaje a China, que también está en el ojo y en el punto de mira de todo el mundo. Mira, decía Teresa, y tiene razón, esto de la anestesia colectiva, ¿no?, que se está diciendo tanto, que nos puede hacer caer en el desánimo, como tanto a los investigadores como a los informadores, ¿no?, que también, por otra parte, investigan o investigamos. Yo intentaría evitar esa línea, que es cierta, que es verdad que hay un umbral de tolerancia muy elevado, que yo creo que evidentemente esto es la de la famosa teoría del tablero inclinado, o la doble vara de medirse, es más duro aparentemente con el Partido Popular, y todos recordamos el escándalo Monago o tantos otros que ha habido, y ahí no había malversación de dinero público, ni utilización de dinero público, ni prostitutas, ni nada por el estilo, era otra cosa totalmente solo relativa a una relación personal y a unos viajes. Gürtel, o sea, Púnica y Gürtel no es nada comparado con esto. Pero fíjate, para no caer en las comparaciones ni entrar en el juego político, que yo ahí creo que nos tenemos que centrar en la investigación y mirarlo desde otro punto de vista, que yo creo que también Álvaro, a quien yo desde luego también sumo ese mensaje de alabanza, porque la valentía de un director es el éxito del equipo, y esto es así. Yo afrontaría o tendría una aproximación más optimista desde el punto de vista de que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos investigando, llevábamos un año con la información del chalet de Villaparra, de Marbella.
y pensábamos que nunca la íbamos a poder publicar, pero bueno, poco a poco íbamos avanzando hasta que dimos finalmente con las fotografías, con la información, con los testimonios presenciales, con todo tipo de documentación y de testimonios que nos permitían salir con esa información como hicimos. Pero sabíamos, y nos llegó precisamente en esa investigación, que la había pagado Air Europa. A nosotros nos dicen que la ha pagado Air Europa, que la ha pagado Globalia, que la han pagado Aldama e Hidalgo y que por eso van allí. Nosotros sabemos que no podemos llegar hasta ahí, que no podemos afirmar algo así sin tener pruebas, porque estás hablando directamente de una información que afecta a muchas aristas, entre otras cosas, la negociación del rescate de Europa, del rescate millonario de Europa, 475 millones de euros, nunca una cifra antes tan alta alcanzada, y por lo tanto nos quedamos donde nos quedamos, con la frustración que tiene todo periodista que no puede contar todo lo que sabe o que no puede llegar allá donde le gustaría. Y cada uno hace su trabajo, porque nosotras hicimos nuestro trabajo y ahora la UCO llega y hace su trabajo con una grandísima profesionalidad, por mucho que se ponga en cuestión su buen nombre de manera permanente, con el único objetivo de buscar o de forzar, mejor dicho, errores procesales que puedan anular la causa. El periodismo hace su trabajo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen su trabajo, y lo que todos pensábamos, o lo que Teresa y yo, que lo investigábamos en ese momento, pensábamos que no iba a salir a la luz, no solo sale a la luz lo que nosotras queríamos contar, sino todo lo que queríamos contar. Y por lo tanto, creo que esto es el funcionamiento normal de un Estado de Derecho y de una democracia avanzada. Y ahora, paciencia, que irán aflorando todas las cuestiones que tenemos todavía y que todavía no están para salir, pero que irán saliendo. Y que los tiempos, pues bueno, son los que son, de la justicia y de todo, pero poco a poco va poniéndose las cosas y los puntos sobre las íes. Lo que sí que deja claro el informe de la UCO, sin ninguna duda, es que Ábalos, entonces todopoderoso dentro del PSOE, todopoderoso dentro del gobierno, ministro, mano derecha de Pedro Sánchez, tenía una posición, un papel relevante, no quiero citar textualmente, relevante y de responsabilidad dentro de todo el entramado irregular que se ha venido llamando caso Coldo, pero que él tenía un papel clave pues en lo que estamos hablando. Mascarillas, en este sentido, en el tema de Globalia. Claro, aquí la duda también es lo que comentábamos con respecto a la mujer del presidente. Si a la mujer del presidente la piden o tienen una reunión para hablar del rescate de Globalia o Hidalgo, es muy raro pensar que el presidente del gobierno no esté informado de los negocios de su mujer. No, y ya no solamente eso, sino que cuando Coldo le dice al Aldama, esto se lo voy a decir a Pedro, ya está bien, es porque obviamente Pedro está informado, ¿no? Porque Sánchez está informado, porque si no, no le vas a contar algo que desconoce por completo Pedro Sánchez. Por tanto, eso es un primer indicio. Eso no quiere decir que ni vaya a ser el único indicio, ni vayamos a ver al presidente del gobierno condenados por estos hechos, porque obviamente ahora se tiene que probar y tiene que haber unas pruebas concluyentes que confirmen que efectivamente él estaba al tanto de esta operación. Eso es más difícil. Desde el punto de vista de la justicia, pero desde el punto de vista periodístico sí que podemos asegurar o al menos deslizar que efectivamente Pedro Sánchez estaba al tanto del rescate de las negociaciones que se estaban llevando a cabo para el rescate de Air Europa. Sobre todo por lo que decía antes Teresa, no solo es el relato coherente, ¿no? de las palabras, las formas que utilizan, los nombres que utilizan las propias personas implicadas en ese cruce de WhatsApp, de mensajes, de correos electrónicos. Es decir, cuando se refieren siempre a Saura con el nombre de Saura, es decir, con el apellido y no por su nombre de pila, por el nombre de Pedro, básicamente eso hace pensar a los investigadores que cuando se refieren a Pedro no se trata de Pedro Saura, sino de Pedro Sánchez. Pero no solo eso, es que también se le confiere una autoridad especial, un puesto especial en la jerarquía que hace pensar que la petición de ayuda tiene que escalar en el seno del gobierno para poder acceder y para poder desbloquear precisamente ese rescate. Y la única manera de escalar
más allá, como ya hemos conocido gracias al portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, del puesto de la presidenta o vicepresidenta en la sombra, Begoña Gómez, el único puesto que hay superior es el del presidente del gobierno. Esto es en términos de coherencia del relato de la UCO, pero es que luego está lo que nosotros sabemos y lo que concretamente hemos investigado aquí esta señorita y yo. Y básicamente lo que sabemos es que, Pedro Saura es una persona que básicamente ejerce de topo del presidente, era la persona que estaba al frente de la Secretaría de Estado, la persona que informaba de las oscuridades o de las andanzas del ministro de Transportes en un momento concreto, hace ya más de 3 años. Es una persona que pone palos en la rueda en determinadas cuestiones en relación a el rescate de Plus Ultra, el rescate de Europa, es decir, que bloquea en cierto modo del que no se fían del todo, sí, y que cuando de repente tienen que recurrir o que tienen que desbloquear algo, no recurren a la persona a la que no le tienen confianza y que está ejerciendo de topo del propio Ábalos, sino recurren a alguien externo que les va a prestar una ayuda y que concretamente pasen del número 2 o quien se hacía llamar el número 2, José Luis Ábalos, al número 1, parece bastante coherente. Y de hecho, acuérdate que a nosotros nos contaron que Air Europa, antes de conocer a Begoña, parecía que siempre tenía como una mano negra, que esa mano negra, nos dijeron, esa mano negra era Pedro Saura. Por ejemplo, en el caso de Air Europa, antes de la pandemia, Juan José Hidalgo, el padre de Javier Hidalgo, estaba negociando con el gobierno para llevar a cabo un plan de los pueblos bonitos, donde nos decían fuentes de la negociación que él quería poner incluso su patrimonio personal porque estaba muy convencido de este proyecto y demás. Y hasta el momento no había salido nunca adelante porque tenían esa mano negra de Pedro Saura. Y cuando entra en acción Begoña Gómez, según nos cuentan a nosotras, a raíz de ese viaje a San Petersburgo, es cuando empiezan a salir determinados proyectos o determinadas negociaciones que hasta el momento siempre se habían topado con esa barrera de Pedro Saura, que además él quería, ¿no? O sea, así nos contaron, quitarle el puesto a Ábalos y ocupar el lugar de Ábalos. Compañeras, como siempre, muchas gracias. Una vez más, enhorabuena por vuestra valentía, por vuestro trabajo incansable y ya lo saben ustedes, los que nos escuchan, los que nos leen y los que nos ven van a seguir trabajando y van a seguir sacando toda la información y todo lo que no quieren que sepamos. Gracias, como siempre, compañeras. Y turno ya para abrir página internacional que, ya no es internacional, es nacional, porque a todos nos afecta. La geopolítica, ya ven ustedes cómo está, más loca que nunca. Vamos a saludar a José Manuel Calvo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y ya estaba loca la situación, porque ya veníamos teniendo, a ver que te acerco un poquito el micro, veníamos teniendo una incertidumbre en los últimos años a nivel internacional brutal, pero claro, la llegada de Trump a la Casa Blanca, todos pensábamos, ¿no?, que iba a generar incertidumbre, movimientos. Él había anunciado muchas de sus medidas, ya había hablado de guerra arancelaria, de aranceles, pero claro, no sé si se esperaba esta absoluta locura que ha tambaleado durante esta semana y estos últimos días los mercados y prácticamente a todo el mundo, José Manuel. Yo creo que solo los más pesimistas, que hay unos cuantos, se esperaban esto. Y la verdad es que esos pesimistas nos dicen, pero si lo estaba diciendo, pero si lo decía en campaña. Bien, es verdad, pero una campaña es una campaña. Bueno, pues en esta campaña se dijeron muchas verdades, demasiadas. El caso es que no llevamos todavía 3 meses, no llevamos 100 días y en la presidencia Trump, que yo creo que se podría decir, no vamos a dedicarnos ahora a eso, pero se podría argumentar que es la peor de la historia de los Estados Unidos, que el año que viene cumple 250 años, o sea que no es poco, está batiendo todos los récords. La última es la de los aranceles. El 2 de abril, Trump proclama Día de la Independencia y reparte por todo el mundo una locura de aranceles. Una locura, con un pésimo cálculo, porque los calcula con respecto a el desequilibrio de la balanza comercial con Estados Unidos. Es decir, un absurdo.
7, 8 días más tarde, después de haber llevado a los mercados arriba y abajo, después de haber desequilibrado todo, después de haber destruido valor para empresas y valor para inversores y ciudadanos, de repente dice, 90 días, vamos a darnos 90 días y lo volvemos a pensar, excepto a China, por cierto, y vamos a meterles 125% de aranceles. Bueno, una locura realmente, muy perjudicial para todo el mundo. También para Estados Unidos, también para el consumidor americano, porque llamar a una guerra comercial, provocar abrir las posibilidades para una depresión económica, a los primeros que afecta es a los ciudadanos. Los aranceles, las tarifas, no afectan a los gobiernos, no afectan a los países, afectan a los que producen, afectan a empresarios, pero afectan también a los trabajadores y afectan a consumidores, nos afectan a nosotros. Es decir, es una auténtica locura. Y poco tienen que ver con la economía real, con las necesidades reales de una economía que quiere seguir creciendo. Porque claro, como tú comentabas, bueno, lo ha hecho basando sus cálculos en el déficit no comercial que tenga Estados Unidos con respecto a diferentes países ya, pero es que hay productos que Estados Unidos no produce en su propio país y que directamente poner aranceles de este tipo va a ser pues lo que estás comentando, ir en contra del propio consumidor estadounidense que consume ese producto y que va a tener que comprarlo pues el doble de caro. El doble, el triple o lo que haga falta. No tiene nada que ver con la economía, es el uso de los aranceles como un arma de destrucción masiva, como un arma de agitación. Ellos lo teorizan, sobre todo su asesor Peter Navarro lo teoriza. Dice, el sistema comercial ha sido injusto, no puede ser, nos están engañando, se aprovechan de nosotros. Aquí hay que separar mucho el grano de la paja. Es verdad que el sistema económico comercial internacional no es perfecto. Es verdad que hay mucho que mejorar, claro. Pero esta no es la manera. La manera no es utilizar como armas los aranceles. La manera no es alterar las normas. Estados Unidos ha sido grande, no con Trump, aunque lo lleve en su lema, hacer a Estados Unidos grande de nuevo. Estados Unidos ha sido grande en los últimos 80 años, después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por todo lo contrario, por ser previsible, por ser confiable, por apoyar y abanderar unas normas para todos de comercio internacional y de economía internacional, por respetar las instituciones, por resolver los problemas dentro de la Organización Mundial de Comercio, que lleva 40 años en activo. Por todo eso, Estados Unidos está a la cabeza. Esto es dispararse un tiro en el pie. Esto es resolver los problemas a cañonazos. Esto no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver con un estilo político de agitación, de romper y luego reconstruir. Va a salir mal y a corto plazo va a haber muchos cambios. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, muy entusiasta en los últimos meses. Ha perdido también. Ha perdido una barbaridad de dinero. Tesla ha perdido un 40% de su valor. Eso es muchísimo dinero. Y ahora resulta que Elon Musk está criticando enérgicamente a Peter Navarro, que es el ideólogo de esta locura de los aranceles. Va a pasar mucho más. No creo que dure muchos más meses Elon Musk con Trump. El asunto es, tienen que pararle, hay que pararle, y a un matón solo se le para con fuerza. Creo que la Comisión Europea lo ha entendido bien y creo que Europa, a pesar de lo difícil que es, porque somos 27, lo han entendido bien. Respuesta enérgica, mano tendida, pero respuesta enérgica. Medidas contra medidas. Si Trump dice que se elevan los aranceles en un 20, 30, 40, 50%, así se hará con los aranceles americanos. Hoy, después de que Trump haya dicho, no, casi mejor lo dejo 3 meses, Europa ha dicho, bueno, durante 90 días se suspende. Pero hay que viajar menos a China y hay que viajar más a Bruselas. Y hay que cerrar filas. Y hay que preservar la unidad, la Unión Europea, sobre ideales, sobre valores, sobre empresas y sobre ciudadanos, porque esa es la clave para que salgamos bien de este encontronazo que terriblemente para todos está liderando Estados Unidos. Y es que varias cuestiones de esto que has comentado es que son clave, más allá de al final una política arancelaria, que bueno, puede ser una política comercial, más allá de las opiniones que podamos tener cada uno de un país, de una zona. El problema es que esa falta de certidumbre, al final una economía, una empresa, el ciudadano de a pie lo que necesita es unas normas claras
a un largo plazo, pero no, hoy te pongo aranceles, mañana no, mañana esto, es porque claro, uno no sabe a qué atenerse y eso es lo que hace precisamente esa agitación. Muchos, pues bueno, atribuyen a estas decisiones, estos cambios de volantazo y esta ritmo frenético de decisiones que está tomando la administración Trump un poco a la poca experiencia que tienen precisamente tratando asuntos públicos su administración, que no tiene demasiada experiencia. No sé tú a qué lo atribuyes. Vamos a ver, yo no sé. Primero, totalmente de acuerdo. Es decir, solo la previsibilidad da certeza, solo la certeza da un buen desarrollo económico en los países, en las empresas y en los ciudadanos. Eso es evidente. ¿A qué se puede atribuir? Ya hemos tenido 4 años de Trump. Trump está obsesionado con esto. Por cierto, Trump es un mal empresario. Trump ha fracasado en todas sus empresas. Trump ha ido a la quiebra en numerosas ocasiones. Trump es un mal promotor inmobiliario que tiene el estilo negociador, arrollador y agresivo que tienen los malos promotores inmobiliarios, no los buenos promotores inmobiliarios. Por tanto, no es un empresario. Tiene esta obsesión desde hace muchos años. Yo imagino que ahora sus asesores más cercanos, después de ver lo que ha pasado con los mercados, están tratando de convencerle. Entonces, lo que él trata es de romper para luego reconstruir. Pero es que es la peor manera posible. Y ahora a lo que iba. Ha estado ya 4 años. ¿Lo intentó? Sí, lo intentó y no salió bien. Porque en la anterior administración suya, de Trump, había personas con la cabeza bien puesta, había republicanos normales que no le dejaron. El problema es que ahora ha conseguido llegar a esta segunda administración vaciando el Partido Republicano de personas sensatas y rodeándose solamente de fieles, que o bien están de acuerdo con él o le tienen miedo, me da igual, pero que no dicen nada o que no dicen lo suficiente. Por suerte, está habiendo ya cada vez más voces que dicen esta locura hay que pararla. Veremos, y también has comentado, esta locura hay que pararla y la postura de Europa, que parece que está reaccionando más o menos rápido dentro de que muchas veces se le atribuye que es un elefante y que va muy despacio, pues precisamente por los 27 países que la conforman y que hay que viajar menos a China, porque claro, justo en estos días nuestro querido presidente está... Francamente, justo en estos días, China, que es una barbaridad, que no es precisamente un modelo. No digo que en este conflicto esté haciendo mal, digo que no es un modelo. Que no es una democracia liberal. No es un modelo político ni un modelo económico. Está muy bien que los chinos se hayan salido de la pobreza, pero, en fin, China hace dumping, China maneja los precios, China pone vehículos eléctricos aquí en Europa que hacen la competencia a los vehículos eléctricos europeos gracias a la manera en la que los produce. No es gran idea irse a China en estos momentos. No es gran idea, hablando de política y de derechos humanos, hacer un homenaje en Vietnam a Ho Chi Minh, que es responsable de la muerte de millones y millones de personas. Es un pésimo viaje dirigido y organizado por el expresidente Rodríguez Zapatero, que en su infame libro recién publicado sobre China dice una serie de barbaridades tras otra. No es con estos dirigentes con los que se va a reorganizar como hay que reorganizar el sistema económico internacional y el sistema de comercio internacional. Es con la posición que efectivamente está tomando la Unión Europea de alinearse, unir todas las propuestas, responder con mano firme y tratar de que vuelva una organización de comercio internacional basada en normas, basada en leyes, porque es la ley, como decíamos antes, lo que ha hecho grande América, lo que ha hecho grande Europa, es el respeto a las normas y es el acuerdo de resolver las diferencias en los mecanismos adecuados, no esta locura de los aranceles y esta frivolidad de los viajes a China. Ya para terminar, José Manuel, hemos vivido ni 3 meses, como decías, de la llegada de Trump a la Casa Blanca y ha sido un vaivén de decisiones, de movimientos. Esta semana, con todas estas cuestiones de los aranceles, hemos visto las bolsas europeas y mundiales, también estadounidenses, caer a plomo, caer en niveles de batacazo del COVID-19, hablar de recesión, de gran recesión, de momentos muy complicados para la economía a nivel mundial. ¿Es posible que el mundo, las empresas, el mundo económico se anestesien en cierto modo a estas decisiones y estos vaivenes de la administración Trump y pues no se le haga mucho caso porque va, viene, o esto va a traer cola y vamos a seguir viviendo
los próximos años de su mandato en esta situación? Yo creo que no se puede vivir 4 años así. En primer lugar, un pequeño paréntesis, hay mucha gente inquieta por el hecho de que el gran bajón en bolsa y la posterior subida no haya sido aprovechada por algunos amigos de la administración Trump, por información interna sobre cuándo hay que vender y cuándo hay que comprar. De hecho, él ha hecho comentarios muy pegados a la actualidad, muy inquietantes. Y si eso es un delito. Sí. Si eso es así, eso es un delito y acabará demostrándose. 2, yo creo que no podemos aguantar así. No sé bien cómo ni por dónde, pero no podemos aguantar con este ritmo, con esta incertidumbre, con este destrozo de relaciones económicas. ¿Por qué? Porque nos afecta, porque afecta a las empresas y porque afecta a las vidas de la gente, de los ciudadanos, más a los ciudadanos más vulnerables, porque son las medicinas que vamos a necesitar, son los alimentos. Y son las pensiones. Son las pensiones que están indexadas a muchos fondos, a la bolsa, y que estos días esos pensionistas de su propio país, de Estados Unidos y de todos los países del mundo que tengan un plan de pensiones indexado a diferentes índices bursátiles, han visto cómo su dinero ha caído. No sé bien cómo, pero no puede durar. Hay alguna buena noticia. Es decir, creo que el círculo de Trump le ha dicho ¿estás loco o qué? Mira las bolsas, y ha habido esta rectificación. Hay otra buena noticia, Europa está organizándose. Hay otra tercera noticia buena muy reciente. Ha habido gobierno de coalición en Alemania, precisamente apresurado por esta situación internacional. Son algunas reacciones positivas a esta locura, a esta tempestad, a esta política antipolítica, o mejor, a este caos como política. Y creo que este mundo no puede vivir en el caos político y económico durante 4 años. No, estamos en el caos permanente, ya instalados, la verdad. José Manuel, lo que pasa que sí que estoy de acuerdo con lo que dices de la respuesta de Europa. Creo que nos tranquiliza, porque otras veces es verdad que no ha sido muy veloz. El tema de Alemania es tranquilizador. El tema de la gente que está alrededor de Trump no sé si me parece tranquilizadora, porque antes de que Trump anunciase la cifra de aranceles le podrían haber dicho algo. Si algún economista, no sé, está cerca de sus filas, o sea, está muy bien decirlo a posteriori, pero creo que todos sabíamos que esto iba a provocar una absoluta locura. Bueno, hay un clima, yo no sé si es de terror o qué. Como decíamos antes, el Partido Republicano que hemos conocido siempre no existe. En su lugar se ha organizado un pelotón circular de fusilamiento, que es lo que se dice en Estados Unidos cuando un partido se dedica a hacer una locura. Es decir, en vez de disparar contra un paredón, se dispara unos contra otros. Pero ya hay voces. El secretario de Hacienda, que es la única cabeza sensata que yo creo que hay por ahí, ha dicho esto no puede ser así. Elon Musk, que no ha dado pruebas de sensatez en los últimos meses, se está empezando a rascar la cabeza porque el bolsillo le está menguando. Hay una jefa de gabinete de Trump que presumía de ser una mujer con la cabeza fría, ordenada. Algo tiene que pasar por el bien de las instituciones y de los ciudadanos. Yo tengo una confianza quizá exagerada en que hay mecanismos de recuperación y de conciencia en los norteamericanos de ver que no puede ser así, que es el primer país del mundo, que es la primera economía, que es el país más fuerte del mundo y que no puede tener este comportamiento irresponsable que ha tenido en estos que todavía no son los 100 primeros días de Trump. Pues con esa esperanza y con ese optimismo que lo necesitamos más que nunca, José Manuel, nos quedamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias también a todos ustedes. Una semana más, ya saben, pueden encontrarnos en nuestra página web, en www.theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también, como no, en su plataforma favorita de podcast. Un abrazo.